Saludos oyentes de la Noche de Radio, gracias por escucharnos. Hoy es miércoles 26 de junio del año 2024. Resuelto el entuerto del bloqueo, más de 5 años, más de 2000 días del órgano de gobierno de los jueces, hoy sigue siendo día de análisis de lo rubricado. Avanzamos una casilla en la que lo interesante ahora, eso es cierto, es saber ya cómo se va a concretar. Tu playlist suena bien, pero llevar tu negocio online al siguiente nivel suena mucho mejor. Con Ionos disfrutarás de las mejores herramientas para conseguirlo. Mejora tu página web con un hosting más veloz, seguro y escalable y vende la ICA Pro. Ionos, tu solución digital. Lo de ayer, lo pactado, ¿cuándo se va a materializar? Y tenemos novedades. Cuentan Rubén Fernández y Maite Loureiro hasta ahora en Libertad Digital, y les leo el primer párrafo de su información, que sin cámaras, para que pudieran captar el momento, el Partido Popular y el Partido Socialista ya han registrado esta misma tarde la proposición de ley orgánica para despolitizar la justicia y reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El documento lleva 2 firmas, 2, la del portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, y la del socialista Patxi López, que ayer parecía desconocer lo que su propio partido acababa de pactar, pero que hoy ha firmado lo que ayer negaba. Por ir a la parte más técnica, porque hay que contarla, por ir a lo mollar de la parte técnica, con esta norma lo que se hace es reformar la ley orgánica del Poder Judicial para conferir al nuevo CGPJ a que, en el plazo de 6 meses, pues elabore y apruebe por una mayoría de 3/5, esto es importante, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial. Eso es una fórmula para que en el futuro los vocales judiciales sean elegidos por participación directa de los magistrados. Lo de los 3/5 es importante porque esto les va a obligar a partir de ahora a entenderse, tienen que hacerlo. En cuestión de 2 semanas es el siguiente paso, porque además la presidenta del Congreso, cuentan también Rubén y Maite en su crónica, ya ha habilitado varios días, en cuestión de semanas, y completamos también así a usted todo el calendario, pues sería cuando ya se celebraría un pleno conjunto en el que el Partido Popular y el Partido Socialista tienen que apoyar, por un lado, esta norma y por otro lado, la renovación del CGPJ. Para esto es necesario el apoyo, se lo contamos ayer, de las 3/5 partes de la Cámara, de las 2 cámaras. En el Senado no va a haber problema. En el Congreso lo que sucede es que se espera que tanto los aliados parlamentarios del Gobierno, Podemos, independentistas y nacionalistas, dejen solo al Gobierno de coalición, y también Vox, que tampoco se va a sumar. Ayer, además, ya pudieron escuchar ustedes, hoy han vuelto a insistir y luego lo escucharemos también en sus posiciones. Llegados a este punto, ya con el CGPJ renovado y con la ley orgánica del Poder Judicial reformada, es cuando comienza a contar el famoso reloj de los 6 meses para que ese nuevo Consejo elabore una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales. ¿Y por qué es tan importante o por qué es tan interesante el paso que se ha dado hoy, esta tarde, en el Congreso? Bueno, pues porque nos permite estudiar todavía con mayor precisión el acuerdo que ayer firmaron Partido Socialista y Partido Popular y que, como es lógico, puede suscitar, es normal que lo siga haciendo, todo tipo de dudas, porque además lo escribe hoy Federico Jiménez Los Santos muy bien en su columna en el diario El Mundo. Todavía puede haber trampa. Hablamos de Sánchez, dice él. Y la clave de todo está en el sistema futuro de elección de los vocales. Y en sí se acaba respetando ese concepto de participación directa de los magistrados que ayer ya aparecía en el texto remitido a los medios y que hoy lo vuelve a hacer. En el texto que ha entrado a registro en el Congreso a eso de las 5:20 de la tarde, se incluye la disposición adicional que hoy por algunos medios como el diario El Mundo conocemos que fue el principal escollo para cerrar el acuerdo, y fue una petición, exigencia del Partido Popular, que sería la maniobra clave
para que en el futuro a los vocales no los elija el Parlamento. Y les paso a leer esa disposición adicional que hoy vuelve a formar parte del texto que se ha registrado ya de esa proposición de ley en el Congreso de los Diputados. Abro comillas. En el plazo de 6 meses, computados desde la entrada en vigor de la presente ley orgánica, el Consejo General del Poder Judicial elaborará un informe con objeto de examinar los sistemas europeos de elección de los miembros de los consejos de la magistratura, análogos al español, y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados, aprobada por una mayoría de 3/5 de sus vocales, conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución, que garantice su independencia y que, con la participación directa de jueces y magistrados que se determine, pueda ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, en la que se establezca un Consejo General del Poder Judicial acorde con los mejores estándares europeos. Dicha propuesta será trasladada al Gobierno, al Congreso, al Senado, para que, por los titulares de la iniciativa legislativa, basándose en ella, se elabore y se someta a la consideración de las Cortes Generales un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate y, en su caso, tramitación y, finaliza esta disposición adicional, aprobación. El texto tiene 12 páginas y entre ellas se incluye otra de las novedades interesantes de este acuerdo. Esta proposición de ley incrementa a 20 años el tiempo que deberán haber cumplido los miembros de la carrera judicial para poder ser nombrados magistrados del Supremo, y los jueces que hayan ostentado un cargo político no podrán reingresar en el servicio activo hasta 2 años después del cese. ¿Esto a quién afecta? ¿En quién piensan ustedes? En el actual ministro del Interior, por ejemplo, en Fernando Grande Marlaska, en la ministra de Defensa, Margarita Robles, incluso de haber estado activa ya esta exigencia, en el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que fue nombrado juez del Tribunal Constitucional. Esto, añadido también al nuevo régimen de incompatibilidades para el nombramiento del fiscal general del Estado, nunca alguien que en los 5 años anteriores haya sido, por ejemplo, ministro, no nos dirán ustedes que el acuerdo no suena a una auténtica enmienda a la totalidad a lo que ha venido haciendo hasta ahora el propio Pedro Sánchez. De ahí que es normal, siga todavía causando perplejidad que el presidente del Gobierno haya bendecido este acuerdo, teniendo en cuenta su evidente obsesión por el control absoluto de la justicia, en este caso del CGPJ y por extensión del Tribunal Supremo, donde sabemos que hay 2 causas pendientes muy importantes para el devenir de la legislatura y de los planes que tenga en mente el propio Pedro Sánchez, la que tiene que ver con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la que tiene que ver también con los casos que afectan de corrupción a su mujer, Begoña Gómez. Y esta desconfianza es la que irremediablemente nos traslada al terreno de las especulaciones, que es donde hoy ya prácticamente entran muchas de las crónicas que leemos. Hoy son varias las informaciones las que aseguran que las negociaciones para este acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial siempre han marchado a buen ritmo, sobre todo en las últimas semanas. Es más, que cuando en el mes de marzo, no sé si se acuerdan ustedes, el Partido Popular decide levantarse de la mesa en víspera electoral, ahí la cosa parecía estar bastante, no cerrada, pero casi. Y les voy a leer un par de líneas de la información que hoy publica Ángela Martialay en el diario El Mundo. Dice: desde hace semanas existía la percepción de que podía haber acuerdo. Por eso sorprendió y descolocó al Partido Popular el ultimátum de Pedro Sánchez para negociar. En privado,
Ambas partes admiten que no se ha parado de negociar en los últimos meses y ponen como prueba del algodón de que querían que el acuerdo saliera adelante, que nunca se filtró la letra pequeña del pacto que se frustró en octubre del año 2022. Sin embargo, todo parecía que marchaba bien y el 12 de junio, entrevista en Televisión Española, previamente ya lo había deslizado en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez lanza ese ultimátum y esa amenaza al Partido Popular, asegurando que dispone de un plan B si no se llega a un acuerdo. Intuimos, y ayer ya lo comentamos, que la inmediata publicación del informe anual de la Unión Europea sobre el Estado de Derecho, se espera en una semana y media, pues pudo ejercer cierta presión. Pero, ¿y si con esta jugada en realidad Pedro Sánchez ya estuviera pensando en otro escenario? El de ir preparándose para un adelanto electoral que pudiera coincidir con otro en Cataluña, que ahora vamos a ir también con lo que ha sucedido hoy en el Parlamento Autonómico, porque una cosa no puede ir separada de la otra. Recordarán ustedes que Dieter fue el primero en plantear esta posibilidad hace ya bastante tiempo, prácticamente coincidiendo con las fechas posteriores a las elecciones del 12 de mayo en Cataluña. Y desde entonces, es verdad, las señales van en aumento. Por ejemplo, ayer, sin ir más lejos, 22 minutos, que los contó además nuestra Lucía Guadalupe, 22 minutos estuvo la vicepresidenta María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, 22 minutos para anunciar, también contadas por ella una a una, 12 medidas, dijo, de protección social que acababa de aprobar el Consejo de Ministros. 22 minutos, 12 medidas aprobadas ayer en un Consejo de Ministros. Las mismas, por cierto, esto puede ser casualidad, que se anunciaron en el Consejo de Ministros del 18 de julio del 2023. Quedaban 5 días entonces para las elecciones generales. Evidentemente la situación no era la misma. Pero lo cierto es que el run run está ahí y puede o no puede que sea de tambores electorales. Quizá por eso el Partido Popular, después de haber rubricado ayer ese importantísimo acuerdo para la renovación del CGPJ, quizá haya entendido que hoy era día de estar en su sitio, de seguir en su sitio, de seguir siendo el líder de la oposición. Que lo haya hecho o no, eso lo van a juzgar ustedes mismos. Esta mañana se ha celebrado en el Congreso sesión de control y había expectación sobre todo por saber cómo iba a ser ese primer cara a cara entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, después de conocer el acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Bueno, pues Feijóo ha sido el primero en tomar la palabra y así ha sido el momento en el que se ha dirigido, respuesta incluida, a Pedro Sánchez. Usted dijo en la última sesión de control que el Partido Popular es un partido de extrema derecha. Ahora que ha pactado el Consejo, ¿se ha vuelto usted de extrema derecha, señor Sánchez? Bienvenido al acuerdo, bienvenido al cumplimiento de la Constitución española. Dado que usted me da la bienvenida al acuerdo, le voy a proponer 3 muy sencillos. Primero, pedirle al fiscal general del Estado que dimita por sus escándalos, por sus presuntos delitos y por ser el abogado de su familia. Segundo, decirle a quienes tienen obediencia debida en el Tribunal Constitucional que dejen de manosear al Tribunal Supremo y que dejen de exculpar a los condenados socialistas por corrupción. Y tercero, señoría, que se siente usted ante los medios de comunicación y comparezca en el Congreso para explicarnos todo lo que está saliendo de su familia y de su entorno. Explique los chalés, las residencias, los viajes, los contratos, los lujos. Para usted la perra gorda, lo importante es que se cumpla la Constitución y que hemos renovado el Consejo General de Poder Judicial. Ese ha sido el primer momento, el primer cara a cara, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, pero tal y como viene sucediendo también en los últimos plenos, hay que decir que Sánchez ha abandonado el hemiciclo sin escuchar siquiera a su vicepresidenta primera. María Jesús Montero ha sido hoy interpelada por Cuca Gamarra, que en su caso quería saber qué más le va a dar el gobierno a los independentistas catalanes.
Tras comprar la presidencia del Gobierno con una amnistía, ahora se disponen ustedes a comprar la presidencia de la Generalitat con una agencia tributaria propia. Bien es cierto que esto ya no sorprende a nadie, porque el sanchismo es a la igualdad lo que Koldo a la ejemplaridad pública. No hay igualdad sin justicia social. Esa justicia social que ustedes votan sistemáticamente en contra y esa justicia social que algunos consideran una aberración. Justamente aquello a lo que ustedes le conceden incluso medallas. Están acostumbrados a retorcer las leyes según su conveniencia, a repartir el dinero público según las exigencias de los independentistas y, por lo que parece y por lo que leemos últimamente, a que las empresas a algunos les paguen incluso el chalet de verano. Usted ha tenido una oportunidad hoy aquí de desmarcarse de las palabras del señor Milei, que dijo que la justicia social era una aberración y una monstruosidad. Señoría, y no se le escucha al Partido Popular y al señor Feijóo ni una palabra. Váyase, señor Feijóo, que se vaya a mosquear la señora Ayuso, que a usted le preocupa tanto. Bueno, ha habido más. Después del acuerdo de ayer, la diputada y portavoz Cayetana Álvarez de Toledo también le ha hecho 2 peticiones muy concretas, en su caso, al ministro de Justicia, ayer también protagonista, Félix Bolaños. Como prueba de su compromiso con ese pacto y en aras de la pura razón democrática, haga usted ahora 2 cosas. Diga, sí, efectivamente, señorías, querido Pachi, los jueces elegirán a los jueces. He cambiado de opinión. Y sobre todo, pida ya mismo, desde su escaño, la dimisión del fiscal general del Estado. Nosotros estamos felices, yo estoy feliz, está mal que yo lo diga, pero eso quiere decir que el acuerdo ha sido magnífico, extraordinario, fantástico para España, para la justicia, para la reputación de nuestro país. Le voy a dar otra oportunidad. Dígalo con claridad. Los jueces elegirán a los jueces y pido la dimisión del fiscal general del Estado. Hágalo ya mismo. Ayer fue un gran día para la democracia, un gran día para el Estado de Derecho, un gran día para el Poder Judicial, un gran día para España y un gran día para el Partido Socialista Obrero Español. Gracias. Bueno, uno más. El diputado del PP, Pedro Navarro, que a quien ha interpelado en su caso es al ministro de Industria, Jordi Hereu. Asunto, Begoña Gómez y el último requerimiento del juez a la SEPI. Información, por cierto, adelantada ayer por Voz Populi. Globalia le dio 40.000 euros de patrocinio y el Inserso le otorgó 700 millones de lote a la compañía. Begoña Gómez viajó, por supuesto gastos pagados, con el señor Hidalgo hasta en 2 ocasiones, la misma semana que Air Europa recibía un rescate de 475 millones de euros, entre los que se encontraban su ministerio, expediente que pidió ayer mismo el juez. Pero es que hace solo un mes su ministerio otorgó carta de Begoña Gómez mediante 4 millones a The Valley Digital School, Barrabés, por supuesto, después de haberle dado también 10 millones de euros desde la Fundación EOI. La verdad es que me ceñiré a lo que usted me escribió, digamos, que era si el ministerio garantiza la igualdad en el acceso a las subvenciones. Yo le tengo que contestar que obviamente sí. Parece que el juez no piensa lo mismo y por eso ha imputado a la señora Gómez. Mire, señor Hereu, hoy mismo un medio de comunicación dice que 19 días después todavía no le han dado a la Universidad Complutense las patentes que tiene la señora Gómez. Casi no he entendido nada, esta es la verdad. Bueno, el ministro dice que no ha entendido nada. Bueno, eso es lo que ha sucedido hoy en un Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Era muy interesante conocer hoy las posturas después de esas horas posteriores al acuerdo rubricado para renovar el CGPJ. Pero el otro lugar importante hoy, la noticia hoy también estaba en Cataluña, porque Cataluña no se puede tratar de adivinar por dónde pueden ir los planes de Pedro Sánchez sin situar las posiciones en lo que respecta a la investidura. Hoy ha habido pleno, decíamos ayer, de no investidura. Vamos a escuchar los discursos. La noche de Dieter, en Es Radio. Discursos que, hombre, muchas pistas no nos dan, pero al menos ya podemos conocer dónde están las cosas. Desde hoy en Cataluña se ha activado ya la cuenta atrás. Es el titular para una posible repetición electoral. El presidente separatista del Parlamento Autonómico, que es Josep Rull, ha reunido este miércoles el Pleno de la Cámara para dar cuenta de la imposibilidad de proponer un candidato a la investidura dentro de ese plazo de 10 días después de la constitución del Parlamento. ¿Ahora qué pasa? Pues que los partidos van a tener que intentar llegar a un acuerdo antes del 26 de agosto para que no haya nuevas elecciones.
Lucía Guadalupe el 13 de octubre. Sí, porque si el lunes 26 de agosto, es decir, en 8 semanas, no hay un candidato viable a la presidencia de la Generalitat, los electores de Cataluña serán llamados a las urnas el 13 de octubre. Ahora mismo, ni Carles Puigdemont, con 35 escaños, ni Salvador Illa, con 42, tienen el apoyo suficiente para sumar los 68 diputados que se necesitan para tener la mayoría en un hemiciclo con 135 diputados. El candidato del PSC y ganador de las elecciones, Salvador Illa, quiere evitar la repetición electoral y para ello solo hay una única vía. Yo quiero un pacto progresista sólido, ambicioso y hecho desde el convencimiento. Un pacto de esperanza y de ilusión por Cataluña. Un buen pacto progresista acordado entre la formación que dirijo, Esquerra y los comunes. Desde Junts avisan a Salvador Illa que harán todo lo posible para investir al fugado Puigdemont. Albert Batet, presidente del partido en el Parlamento. La aritmética surgida de las elecciones del 12 de mayo hacen posible una mayoría independentista para liderar el gobierno de Cataluña. Porque el señor Collboni no ganó las elecciones y es alcalde de Barcelona con los votos del PP y de los comunes. O el señor Pedro Sánchez, que no ganó las elecciones y es presidente, entre otras cosas, gracias a los votos indispensables de Junts. En Esquerra han elevado el tono ante las negociaciones de investidura. El líder de los republicanos en el Parlamento, Josep María Jové, ha responsabilizado a ambas formaciones de una eventual repetición electoral y ha pedido que no den por hecho sus votos. Señoras y señores de Junts, no den por descontado nuestros votos sencillamente porque ustedes sean independentistas como lo somos nosotros. Y señoras del PSC, no den tampoco por descontado nuestros votos porque ustedes se consideren de izquierdas como somos nosotros. Por su parte, la líder de los comunes, Jessica Albiach, ha apelado a Salvador Illa a moverse para lograr una mayoría que le permita ser investido como presidente de la Generalitat y cree que solo puede ser posible si se configura un tripartito. Només n'hi ha dues opcions, malgrat Dice Albiach que solo hay dos opciones, a pesar de que algunos estén intentando marear, aunque a algunos no les gusta la realidad, solo hay dos opciones. Una es un acuerdo entre Esquerra, el PSC y los comunes, y la otra es la repetición electoral. Más, Ignacio Garriga de Vox ha aprovechado su turno de palabra para criticar que el PSC, Junts y Esquerra escenifiquen una mala sintonía mientras se reparten, dicen, los sillones. En este pleno de aquí, de hoy, ustedes van a escenificar en sus intervenciones que les preocupa Cataluña, como he dicho, pero ninguno de ustedes va a evidenciar claramente cuál es su modelo de Cataluña. Únicamente se pelean por quién, qué partido, qué líder político va a decidir sobre esos más de 300 altos cargos que ahora tiene en su mano el señor Aragonés, pero todos ustedes llevan demasiado tiempo escenificando y mintiendo a los catalanes. El siguiente en hablar ha sido el popular Alejandro Fernández, que ha acusado al PSC de engañar a los catalanes y ha denunciado que los socialistas de Illa sigan a su juicio alimentando el proceso. ¿Para qué sirve votar al PSC? ¿Para qué sirve votar a Salvador Illa? Pues ya les avanzo, para nada. Ciudadanos de Cataluña, me temo que el PSC os ha vuelto a engañar. Os volvió a prometer que quería abrir una nueva etapa en Cataluña y cerrar la del proceso, pero eso solo les sirve para la campaña electoral. Al día siguiente de las elecciones se olvidan y no solo eso, sino que directamente no quieren saber nada de los constitucionalistas catalanes y nos aplican de manera más o menos disimulada un cordón sanitario. Illa, cada vez más desencajado, insiste en que la única solución de desbloqueo pasa por su investidura. Los números le siguen sin dar. Junts dice que o Puigdemont o nada, y Esquerra juega con el cupo, bueno, a ver si cuela. Es cierto que PSC y Esquerra mantienen abiertas las negociaciones, son varias las reuniones que se han celebrado desde que se iniciaron formalmente el pasado martes 18 de junio, lo que no significa es que se esté avanzando en esas conversaciones. Desde luego, lo que dicen fuentes socialistas del PSC es que de poder lograr convencer a Esquerra Republicana, que será bastante difícil, un partido prácticamente roto, no será nunca antes del final del mes de agosto. Durante los próximos 2 meses, bueno, pues hasta el día 26 se pueden hacer debates de investidura. Rull puede realizar nuevas rondas de contactos con los grupos para proponer un candidato y convocar el pleno correspondiente. De hecho, el Parlamento ya ha habilitado todo el mes de agosto por si llegara el acuerdo y convocar inmediatamente así el pleno de investidura. Así están las posiciones. Parece que hasta finales de agosto no vamos a saber por dónde pueden ir las cosas
Y después, pues después, en Moncloa, jugarán sus cartas. La noche de Dieter es radio, con Esmeralda Ruiz.